Buenas tardes con todos, bienvenidos a nuestro mentorado para las 11 clases de principiantes de Fundación Cabal Ecuador. Tenemos algunas preguntas que nos han enviado por mensaje directo, así que voy a empezar leyendo esas preguntas. Un momento, por favor. Tengo muchas. Ok, ¿cómo lidiar con la incomodidad que nos produce los conceptos, por ejemplo, de culpa que tiene la religión católica? Esto de por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, o el hecho de que solamente la gente pobre podrá ingresar al reino de los cielos. Bueno, lo primero es entender que más allá de que estemos de acuerdo en una práctica religiosa o no, más allá de que hayamos nacido en una práctica religiosa o no, la religión como tal es una construcción humana. El creador no tiene una religión en específico y de hecho la religión que nosotros adoptamos es exclusivamente por el lugar en el que nacemos. Si hubiéramos nacido en la India o en China o en algún lugar de Asia, quizás tendríamos otra práctica religiosa por tradición, ¿no? Ahora, ¿qué es importante entender? Que nosotros nacemos en el entorno económico, social, cultural, religioso, correcto y perfecto para poder hacer nuestro ticún, para poder evolucionar adecuadamente. Cuando yo me siento incómoda por determinados conceptos como el de la culpa en la religión o el de la pobreza en la religión, de alguna manera el llamado es a ¿qué es lo que requiere de mí este concepto en términos de transformación espiritual? Si este concepto de la culpa me está haciendo ruido, me está haciendo como no me gusta, donde yo tengo culpa, donde yo aún no soy capaz de soltar la culpa. Acuérdense que es imposible que algo conecte con nosotros si no está en la misma frecuencia energética. Entonces, hay alguna cosa en la cual yo me estoy sintiendo culpable. Hay alguna cosa en la cual yo todavía siento y tengo este pensamiento limitante y este bloqueo de pensar que este concepto de la pobreza en realidad existe en términos de que si no eres pobre no vas a entrar al reino de los cielos. Algo muy importante entender también en términos culturales es saber que la Biblia en su idioma original y que Yeshua, el rabino Yeshua o Jesús, hablaba en arameo y estuvo escrita, los primeros textos son en hebreo. El hebreo es un idioma que es completamente diferente a cualquier otro. ¿Por qué? Porque en sí mismo no tiene vocales. Las vocales se van colocando de acuerdo al contexto de la palabra. Son palabras basadas solamente en consonantes. Las vocales se van colocando de acuerdo al contexto de la frase o de la idea que se está planteando en el texto original, de tal manera que cuando se hace la traducción del hebreo al latín, por ejemplo, del hebreo al griego, que fue la primera traducción, luego al latín y así sucesivamente, que son un idioma con vocales y con una construcción gramatical y sintáctica totalmente diferente. Hubieron muchas adaptaciones que no son traducciones literales. ¿Ok? Entonces, la Biblia que nosotros leemos en la actualidad en español proviene de esas primeras traducciones del griego y del latín que ya traen una distorsión de la idea original porque no existe una traducción literal del hebreo a ningún idioma, no solamente al español, a ningún idioma. ¿Por qué ocurre esto? Porque el hebreo es uno de los dos idiomas sagrados con los que, de acuerdo a la Cábala, se construyó el universo. Entonces, no podemos nosotros tener una interpretación literal de un idioma sagrado, una traducción literal. Es por esa razón que conceptos como la culpa, conceptos como estos de la pobreza, etcétera, no tienen en realidad una conexión espiritual con la semilla de la enseñanza tal y cual como era. Lo segundo que hay que tener en cuenta en términos de cultura, ¿ok? Es que la religión católica, como se entiende en la actualidad y como se produjo, la palabra católico quiere decir universal, la idea fue crear una iglesia universal en ese momento, parte del pensamiento imperialista romano, ¿sí? Fueron los romanos quienes en el siglo II, a través de Helena, madre del emperador Constantino, crean este concepto de la religión católica y la adoptan como parte del imperio romano
con la intención de promover su popularidad y de promover su popularidad como imperio, ellos, ¿no? Como familia imperial en ese momento, y de adaptarse a una nueva realidad de las masas y de la gente, que eran las enseñanzas, la adopción de las enseñanzas de Jesús, y además crear un marco que les sea útil a ellos para mantener su poder, para mantener su superioridad en todos los sentidos frente a las masas y a la gente. ¿Ok? En resumen, si te hace ruido, piensa qué es lo que requiere de mí esta situación, dónde está en mi vida esta situación que me está pidiendo que observe sin juicio y modifique. Todo lo que nos llama la atención externamente y nos genera incomodidad es un llamado a la puerta del universo, es una oportunidad que hace toc, 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 toc. Hey, aquí hay una señal, una red flag o una green flag, como la quieran ver, de trabajo espiritual. Entonces pon atención a esto y mira hacia adentro. ¿Qué es lo que te está diciendo esto en tu vida? Espero haber respondido. No podía responder de una manera más sencilla, sencillamente porque hay mucho contexto histórico y cultural de por medio que creo que vale la pena tener claro. Luego, sigo leyendo preguntas que me han mandado por aquí. Miriam pregunta, ¿qué opinión tiene la Cábala sobre el péndulo hebreo? Toda herramienta que utiliza las letras hebreas tiene una conexión con la Cábala. El péndulo hebreo es muy bueno. Lo que es importante es preguntarse quién es el terapista que lo utiliza. Luego, ¿habrá un glosario de Kabbalah que nos recomiendes? Hay diccionarios de Kabbalah, les puedo mandar uno. Desafortunadamente, el único que yo conozco que me gusta está en inglés, pero les puedo mandar. Luego dice, hay un texto que no entiendo finalmente cuál es la pregunta. Dice, hice varios cambios en el 2024, solté muchas cosas, esto me llevó a un caos. Las cosas no salieron como quería, pero después pensé que fue que me atreví y me confundí. Bueno, no entiendo bien la pregunta, pero en términos generales, cuando nosotros queremos hacer cambios en nuestra vida, sí, muchas cosas pasan por soltar y dejar ir, ¿ok? Pero muchas cosas también pasan por realmente centrar nuestra atención, nuestro cuidado, nuestra energía nutritiva en alimentar las cosas que sí tenemos. ¿Qué son las cosas que sí tenemos? Nuestros dones, nuestros talentos, las cosas que nos salen naturalmente, nuestra familia, nuestros amigos, la gente que nos rodea está ahí para ayudarnos en la evolución espiritual. Ah, es que se siente incómoda mi familia, mis amigos, mi entorno. Sí, la incomodidad es un llamado de atención que yo le llamo en mi clase de los jueves, las pataditas de amor, que son como el universo diciéndote, hey, aquí te estoy diciendo que tienes que trabajar, no me estás haciendo caso, vamos más duro, y vamos más duro, y vamos más duro hasta que llega un momento donde hay un quiebre económico, un quiebre de pareja, un quiebre emocional, un quiebre de cualquier tipo, porque ante todas estas pequeñas incomodidades nosotros no hemos podido atenderlas y entenderlas adecuadamente. Primero entenderlas y luego atenderlas. Es muy difícil atender a una situación si no tengo el entendimiento y las herramientas. Por eso estudiamos Kabbalah, para entender y atender adecuadamente a nuestros desafíos y procesos de todo tipo. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de cambiar, también es importante entender que los cambios son graduales, son paulatinos. No puedo yo soltar todo, como dice en esta pregunta alguien, no recuerdo el nombre, solté muchas cosas y ocurrió el caos. Claramente, el trabajo espiritual debe ser gradual para poder mantener la conciencia y el orden. Si yo elijo soltar muchas cosas a la vez o elijo integrar muchas cosas a la vez, va a ser muy difícil sostenerlo en el tiempo. Por esa razón, nosotros diseñamos este curso que tiene 11 clases que se van liberando una a la semana, para que las personas solamente puedan ver una a la semana, integrar el concepto, hacer las tareas, masticarlo, empezar a saborearlo. Me encanta pensar en la cábala como un laboratorio espiritual donde la clase es la hipótesis, ¿ok? Pero la vida es el laboratorio donde se comprueba la hipótesis y se hace una experiencia verificable, donde yo veo cómo la cábala funciona en mi vida y cómo la cábala produce cambios increíbles, no solamente en mí, en todos los que se acercan a la cábala. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual hay que tomar un concepto
una cosa que nos guste, algo que necesitemos urgentemente atender, ¿sí? Algo que necesitemos urgentemente soltar y hacerlo, pero una cosa a la vez. Porque si nosotros no enfocamos nuestro flujo energético vital, ¿sí? En una cosa a la vez, de una manera ordenada, lo que va a pasar es que vamos a acabar drenados y confundidos. Todas las cosas que pasan en nuestra vida, todas las cosas que tenemos que cambiar, todas las cosas que requieren de nuestra atención, ¿sí? Requieren de presencia completa, porque ninguna cosa que pasa en nuestra vida es una cosa menor. La salud no es una cosa menor, el dinero no es una cosa menor, el trabajo no es una cosa menor, la familia, la pareja no son cosas menores. Y todos venimos a trabajar, a entender y a atender estas áreas. Entonces necesitamos decir, ok, ¿qué es, como todo en la vida, establecer mis prioridades, tener mis prioridades en orden? ¿Qué es lo más urgente que de mi proceso espiritual necesito entender para atender? Usualmente lo que yo recomiendo, y esto es a criterio de ustedes, es empiecen por lo que más les duele, por lo más evidente, que es lo que más necesitan aliviar. Pregúntense, ¿qué de todas las atributos, características, virtudes y defectos que yo tengo en mi vida es lo que más dolor me ha causado a mí y a los demás? ¿Qué es? Ah, es mi impaciencia. Ok, entonces ahora que vamos a empezar el segundo año nuevo cabalista, Pesaj es el segundo año nuevo cabalista, voy a poner la intención de liberarme, porque Pesaj es el portal de la libertad, de liberarme de la impaciencia, por poner un ejemplo simplemente. Y Pesach va a ir durante todo el año, ¿sí? Liberando una energía de apoyo extra para que puedas trabajar tu impaciencia, pero tienes que tener el foco ahí. Tienes que entender que cada situación que va a pasar, una vez que elijas qué es lo que vas a trabajar, es el universo actuando en consonancia con tu intención y tu deseo de modificar eso que pusiste en la intención. No sé si pude explicarme. Vamos a abrir para preguntas, por favor. Estas eran las preguntas que estaban en el grupo. Vamos a ver. Bien. Estoy tratando de leer otras preguntas. ¿Qué pasa si todo es importante? Porque en realidad la salud es importante, el dinero es importante y tengo todos estos frentes abiertos y la pareja es importante. Si tú me preguntas a mí, empezaría por la salud, si es que tengo un desafío de salud. Si es que, gracias a Dios, tengo salud, tengo la mitad del viaje hecho. ¿Ok? Uno. Dos, ¿qué estoy haciendo para mantener mi salud? Porque no puede ser comparable o transable que yo, Dios no lo permita, pierda mi salud en pro de la prosperidad. Eso no es prosperidad. Pierda mi paz interior, mi paz emocional en pro del amor de pareja. Eso tampoco es amor de pareja. ¿Qué sí es amor de pareja y qué sí es prosperidad? Amor de pareja es yo tengo mi paz interior con esta persona, no por esta persona, sino con esta persona. ¿Ok? Porque cada vez que nosotros ponemos la responsabilidad de nuestra paz interior, de nuestra salud mental, emocional, económica afuera, la vida va a venir y nos va a recordar, hey, nada pasa afuera, todo pasa adentro y eso se proyecta afuera. ¿Qué es verdadera prosperidad? Es tener bienestar con el dinero. Pero si yo tengo que ganar la plata, perdón, gastar la plata que me gané haciendo un gran esfuerzo en salud, eso no es prosperidad. ¿Ok? Y no es tampoco gano 20.000 y gasto 25.000, eso tampoco es prosperidad. Entonces no es cuánto gano ni cuánto gasto, es qué es lo que yo hago con cada una de estas fuerzas que habitan en mí. No es que alguien me da amor o alguien me da prosperidad o alguien me da salud, no. Estas son fuerzas que habitan en todos nosotros los seres humanos y que depende de nuestro nivel de conciencia, de el esfuerzo que hagamos en desarrollar nuestra conciencia, la experiencia que tendremos sobre estas fuerzas, porque todas estas fuerzas tienen luz y sombra. El amor tiene la sombra, ¿sí? Que es el miedo.
La salud tiene su sombra, que es centrarme solo en lo físico, solo en lo material. Han visto que hay gente que se levanta a las 5 de la mañana todos los días a prepararse para maratones, para Ironman, para Ironwoman, no sé qué, y después se acaba la pareja y los hijos andan en otra, ¿sí? El centrarme demasiado en las cosas produce excesos y desequilibrios en la vida. Entonces, se trata de desarrollar una conciencia con la cual yo pueda aprender a relacionarme con todas estas fuerzas que me habitan, que son salud, dinero, prosperidad, trabajo, porque me habitan, porque son parte del árbol de la vida. En la clase del árbol de la vida, vuélvanla a ver 100.000 veces. Si quieren, les mando un podcast también para los que son más auditivos que tengo del árbol de la vida. Ahí explico cómo todas estas fuerzas nos habitan, todos los seres humanos y todo el universo está construida con estas fuerzas. Entonces no es algo externo, es cómo yo recibo esa energía interna y cómo aprendo a utilizarla en equilibrio, que es la oscilación entre dar y recibir esta fuerza, entre dar y recibir todo el tiempo. Prosperidad, amor, salud, todo el tiempo es este movimiento oscilante. Eso es lo que crea balance. No es la rigidez de estoy dando o estoy recibiendo o estoy perseverando o estoy abandonando. No, eso no es. Eso trae dolor. Yo les voy a enviar el podcast, el capítulo. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Si no, damos por terminado acá el mentorado. El mentorado de hoy se ha realizado a esta hora, quiero decirlo, porque hay personas que no pueden conectarse a esta hora, porque como les había comentado, mi padre y mi madre están en un proceso de salud y ayer me cambiaron la cita que tenía hoy a las 12:30 para las 5:30 de la tarde. Así que esto también es un concepto cabalista. Primero, lo primero. Las prioridades en orden, en lo espiritual, en lo mental, en lo físico, en lo terrenal, en absolutamente todo. ¿Para qué necesito tener las prioridades en orden? Para que la luz de todo el árbol de la vida fluya en orden. Si yo no tengo prioridades en orden, la luz va a bajar de todas maneras a mi vida y va a saltar de un lado a otro porque no hay orden. Y cuando esto pasa, es igual que cuando uno prende una lámpara, ¿sí? Y empieza a titilar y uno tiene la lámpara y tiene luz, pero no aclara, no puede ver porque la luz está intermitente. ¿Ok? Lo mismo pasa cuando nosotros no tenemos orden. Orden. Si yo tengo orden en mis prioridades, la luz, que es la fuerza vital, se va a expresar dentro de mí en orden. ¿Y cuál es el fruto de que esto se exprese en orden? Claridad. Y el mismo orden, satisfacción, bienestar, luz. Sé tomar buenas decisiones, sé relacionarme adecuadamente, sé cuidarme, sé lo que me conviene y lo que no me conviene. Lo sé porque tengo la luz encendida. Hay claridad, ya no estoy dando tumbos en un cuarto con luz apagada, desordenado. Bien, aquí hay otras cosas. Mónica, sí, yo envío el link. Hay alguien que dice que está mejor a esta hora. Bueno, en general, trato de que sea una Yo hora. tengo una pregunta, perdón, Ya, dame un segundito, Mónica. En ya está general, bien. tratamos de que sea una hora en que la mayoría pueda. Adelante, Mónica, por favor. Sí, es que me quedé pensando esto de las prioridades y es porque, digamos, ahorita estoy tratando de ser yo la prioridad, ¿verdad? Entonces, em, y por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, mm, hoy, digamos, pagué un, ya, algo que lo quiero, que lo anhelo, ya que siento que debo ir, pero si yo me pongo a ver, bueno, uy, tal vez tenía que hacer otras cosas, tal vez otros pagos, pero no me importó, ya, entonces, por ejemplo, ahí, y bueno, y a veces es como que siento, digo, ay, bueno, yo me he aplazado tanto, ¿no? Y he visto por los demás, entonces ya como que digo, bueno, ahora me toca a mí, ya, pero por ejemplo, si lo vemos así como que estricta prioridad, bueno, Ese tipo de prioridad, nosotros somos como árboles invertidos, ¿ok? ajá,
nos explica la Cábala. ¿Qué quiere decir que somos como árboles invertidos? Quiere decir que nuestras raíces están en el cielo, nuestras raíces son espirituales y nuestros frutos son terrenales. También dice en la Biblia, por sus frutos los conoceréis. ¿Ok? Cuando uno está conectado a la espiritualidad, las cosas materiales y las prioridades que después decimos, no, que tengo que pagar esto, que tengo que hacer aquello, se van dando naturalmente porque estamos conectados a la fuente. El problema es que en algún momento, por cómo somos educados en este lado del mundo, porque nuestro entorno nos educó así, porque la familia en la que crecimos nos educó así, que todo es necesario y todo es válido para nuestro ticún, empezamos a pensar que las cosas dependen de nosotros exclusivamente, del esfuerzo, del trabajo, de la disciplina, de cuántas cosas hago y que mi agenda esté llena. Eso no es eficiencia. O sea, no se trata de cuántos trabajos tengo, ni de cuánto gano, ni no. Se trata de que mi nutrición espiritual esté siempre presente, porque cuando mi nutrición espiritual está siempre presente, me alcanza el tiempo para todo, la plata fluye, las cosas salen, los negocios llegan, las conversaciones vienen, se acercan los clientes, porque la raíz está donde tiene que estar como primera parte. Como segunda parte, para todos quienes estén lidiando con problemas de sentido de merecimiento, de ponerme yo como última rueda del coche, please, acuérdense de eso, ¿sí? Ser buena madre, ser buen padre, ser buen hijo, no incluye hacerse responsable de las emociones de ellos. ¿Qué sí es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es ser quien mejor podemos ser en cada circunstancia, en cada conversación, en cada momento. ¿Qué es lo mejor que yo puedo hacer? Lo más amoroso, lo más sensible, lo más conectado con mis hijos, con mi familia, con quien sea, con mis compañeros de trabajo. Ese sí es nuestro trabajo. Pero cómo ellos se sientan emocionalmente no es nuestra responsabilidad. Entendamos eso. Segunda cosa muy importante, en nombre de ser buenos padres, buenas madres, etcétera, nos anulamos. ¿Y por qué hablaba de esto? Porque, primero, para decirles que todos los que tengan problemas con sentido de merecimiento y cómo establecer la importancia de lo que es la autoestima, todo el trabajo espiritual para la cábala se basa en la autoestima. Para la cábala, si no hay autoestima, simplemente es un viaje del ego. O sea, es del ego aprendiendo Kabbalah, letras, números, meditaciones, tarara, pero sin autoestima, que está en Yesod, en el árbol de la vida. Que Yesod es la novena esfera, de arriba hacia abajo, la puerta por la cual se precipita al mundo material toda la energía espiritual. Ahí está la autoestima. Si no hay autoestima y sentido de merecimiento, es un navegar por el cosmos sin ningún propósito. Nada va a pasar. Entonces, dos cosas aquí. Hay un curso que se llama Autoestima Poderosa que lo pueden pedir a Escuela Ingeniería del Alma, no a Fundación Cábala, a Escuela Ingeniería del Alma, que es un curso pregrabado que yo di hace unos 6 meses, donde explico la importancia de ser uno, no por encima de los demás, pero jamás por debajo de los demás. Nunca por encima y jamás por debajo. Please, eso aquí. Un estudiante de la clase, no, de Kabbalah de casa, me decía, quiero ir al retiro de Buenos Aires, de Pesaj, pero no puedo ir porque mis hijos tienen campeonato en El Salvador, es un estudiante de Honduras. No sé qué, en no sé qué parte, y no sé qué. Y le pregunté, ¿cuántas veces has puesto a tus hijos por delante tuyo? Y me dijo, toda la vida. Y le dije, ¿sabes que no te lo van a agradecer nunca? No podemos hacer las cosas para que nuestros hijos nos agradezcan y nos reconozcan porque no va a pasar, ¿ok? Cuando tienen hijos ellos, de alguna manera empiezan a conectarse con este sentido de agradecimiento y del valor de los padres, pero se les olvida, sí, ¿ok? Si no, pregúntense ustedes. ¿Cuántos de ustedes realmente tienen un sentido profundo de agradecimiento y conexión con sus padres? ¿Y cuántos están renegando y lidiando con la ancestralidad y quejándose de la relación que tienen con sus padres? No importa lo que hayan hecho sus padres por ustedes. Entonces, no se trata de voy a hacer esto por mis hijos. Los hijos no nos van a agradecer nada y eso no nos hace mejores padres. ¿Qué es lo que van a recordar de nosotros? ¿Cómo les hicimos sentir? Eso es lo único que van a recordar de nosotros. Y para hacerles sentir bien, nosotros necesitamos estar fuertes espiritualmente porque la fuerza espiritual es lo que nos da paz
interior, es lo que nos da comunicación asertiva, es lo que nos permite ser humildes frente a una situación donde lo que se requiere de mí es ser humilde, que son la inmensa mayoría de los casos, ¿ok? Donde lo que se requiere de mí es una palabra de aliento en lugar de un juicio, donde lo que se requiere de mí es ver con bondad a una situación que parece horrible, ¿ok? Entonces, olvídense eso de cuando dije tener las prioridades en orden son lo espiritual, mi conexión con lo espiritual, mi sentir de estar sostenido por el universo y cómo eso se muestra en mi vida. Y luego, esa fuerza es lo que me va a permitir a mí hacer mi trabajo espiritual con mi familia, con el dinero, con el trabajo, con la salud, con la incomodidad de cualquier tipo. Si yo no tengo esa nutrición espiritual, que se tiene que ver como autoestima, autocuidado, seguridad, sentido de merecimiento, conozco mis dones, conozco mis talentos, soy capaz de lidiar con esto desde la paz, se tiene que vivir así y ver así. Entonces, hagan, lidien con el trabajo, lidien con sus hijos, lidien con su pareja, lidien con la salud, y háganlo. Por eso están aquí, porque de esa manera no se puede. Porque de hecho nos enseñaron que tener las prioridades en orden es todo lo contrario a lo que realmente es. Y no estoy hablando de ir a misa, de comulgar o ir a la sinagoga o ir al templo. No estoy hablando de ese tipo de nutrición espiritual que para muchos es válido y está bien, ¿sí? Si para ti es válido eso, increíble, hermoso, me alegro, me encanta. Pero hay otro tipo de personas que necesitamos un poco más que eso, un poco más que dogmas y rituales y conceptos. Necesitamos lo que dije al inicio de este mentorado, someterlo a prueba y que funcione. Porque cuando yo lo someto a prueba y funciona, es mío y me sirve. Si no, es lo que yo digo, hechos, ¿sí? Y no relatos. Datos y no relatos. Cuando yo puedo integrarlo a mi vida y es un dato mío, es una experiencia de un laboratorio. No es un relato, no es algo que alguien me contó. Es una vivencia y eso es lo que empodera a la gente. Gracias a todos por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Espero que vuelvan a escuchar este mentorado. Les mando el diccionario, les mando el podcast y les mandamos la grabación. Que estén muy bien. Hasta la próxima semana.